Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos, bienvenidos de nuevo a Graneros de José. Aquí estamos hoy martes 14 de noviembre y son aproximadamente las 6 menos 10 de la tarde. Y continuando con el libro de Apocalipsis, el libro octavo, capítulo 19, creo que faltan solo con este hasta el 23, pues son 4, con este 5 capítulos, así que pronto ya acabamos el libro y podremos comenzar con el libro primero, los 4 primeros libros que quedaron en el tintero. Bien, este capítulo 19 se titula El muro y las puertas, y como es un poquito más larguito, pues vamos a hacer solo uno en el día de hoy. Bien, comenzamos. El diseño de la Nueva Jerusalén es profético, como lo son todas sus características. Apocalipsis 21 del 15 al 16 dice así en la versión concordante. Y el que hablaba conmigo tenía una medida, una caña de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro, y la ciudad está sentada en forma de cuadro, y su largo es tanto como el ancho. Y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, su largo, ancho y alto son iguales. Cito esta versión porque la New American Standard Bible convierte las medidas bíblicas en unidades de medida modernas, destruyendo el elemento profético del versículo. Los 12.000 estadios se convierten en 1.500 millas, que es un número completamente diferente. Un estadio era aproximadamente un octavo de milla. Esta medida no era de origen hebreo, aunque se usaba comúnmente en toda Judea. Entonces, en este caso, no tenemos más remedio que usar su definición griega, que fijaba la longitud de un estadio en 600 podes. Un pode tenía aproximadamente la longitud del pie de un hombre y generalmente se corresponde con lo que se llama un pie. Entonces podemos pensar en un estadio como 600 pies o 184,9 metros, unos 185. Entonces 12.000 estadios serían 7.200 pies, 7.200.000 pies, que al dividir por 5.280 pies por milla se convierten en 1.363,6 millas como perímetro de la ciudad. Como es cuadrada, la ciudad tendría 341 millas por cada lado. Estos números nos dan cierta perspectiva para visualizar el tamaño declarado de la ciudad, pero para propósitos proféticos estos números carecen de sentido, ya que no deben tomarse literalmente. La gloria de Dios. La profecía descansa en el número 12.000, que significa gobierno divino glorificado. 1.000 es el número de la gloria, y entonces 12.000 pues sería el gobierno divino glorificado, porque 12 es el número de gobierno. Esencialmente, cada una de las 12 puertas, 12 tribus y 12 apóstoles están representados por 1.000. El número 1.000 significa la gloria de Dios, por lo que sugiere que las 12 tribus y los apóstoles están mostrando la gloria de Dios. Pablo nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecador original fue Adán, quien murió a la edad de 930 años, Génesis 5:5. Se quedó corto de la gloria de Dios por 70 años y así también 70 es el número de restauración para la gloria de Dios. Como vamos a ver,
¿Cómo vamos a ser restaurados a la gloria de Dios? Debemos entrar por una de las 12 puertas. Debemos convertirnos en israelitas, es decir, unirnos a una tribu a través de una de las tribus de Israel representadas por las puertas. Y debemos tener fe en la palabra que fue predicada por los apóstoles, que son los porteros. Por supuesto, convertirse en israelita no se trata de genealogía, porque ni siquiera el mismo Jacob nació siendo israelita. Se le dio el nombre de Israel después de luchar con el ángel en Peniel, que es el rostro de Dios. Había sido creyente toda su vida, pero cuando se encontró con Peniel, el ángel de la fiesta de tabernáculos, se convirtió en una nueva criatura, proféticamente hablando. Años más tarde, Moisés manifestó la presencia, es decir, el rostro de Dios, cuando bajó del monte con el rostro resplandeciente. Éxodo 34, 29. Por lo tanto, la imagen profética implícita en las 12 puertas y el perímetro de los muros es que la ciudad misma contiene la gloria de Dios y está gobernada por la ley de Dios, que David dijo que era perfecta, que restaura el alma, en el Salmo 19:7. Todos los que entran son restaurados a la gloria de Dios, que es su herencia. Bien, vayamos con el muro. La versión concordante de Apocalipsis 21:17 dice: y midió su muro de 144 codos de medida humana, que es la del mensajero, es decir, el ángel. La New American Standard Bible nos dice que el muro tenía 72 yardas, escondiendo nuevamente la profecía subyacente en los números bíblicos. El número 144 es lo que la Escritura establece como importante, aunque en este caso incluso el 72 puede verse como parte de la revelación porque es mitad de 144. Sin embargo, Juan estableció el número 144 para identificar los muros con los 144.000. Los vencedores resucitados que tienen la gloria de Dios, es decir, los 144.000 que son los vencedores resucitados que tienen la gloria de Dios. Hemos mostrado el significado de 144 y 144.000 e incluso 288.000 anteriormente en nuestro estudio de Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 21:18, versión concordante, continúa: y el material de construcción de su muro es jaspe y la ciudad es de oro claro como el cristal claro. El muro no está hecho de roca ordinaria, sino de jaspe. Isaías profetiza de la Nueva Jerusalén diciéndonos en Isaías 60, del 18 al 19, según la New American Standard Bible: no se volverá a oír violencia en tu tierra, ni desolación ni destrucción dentro de tus términos, sino que a tus muros llamarás salvación, es decir, Yahshua, Yaxua o Yahshua, y a tus puertas alabanza, Tehila, con H intercalada, Teila, Teilla, Tejilla. No tendréis más el sol por luz del día, ni os alumbrará el resplandor de la luna, sino que tendréis al Señor por luz eterna y a vuestro Dios por vuestra gloria. He incluido el versículo 19 arriba para mostrar que Isaías estaba hablando de la Nueva Jerusalén porque, como veremos en breve, Juan se refiere a esta característica de Jerusalén unos versículos más adelante. Todo el capítulo de Isaías fue una descripción no de la antigua Jerusalén, sino de la nueva. No de la vieja Jerusalén, sino de la nueva. Habla proféticamente diciéndonos que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Esta es una de las muchas profecías acerca de Yahshua, Jesús y su cuerpo. El jaspe representa el carácter de Yahshua. Se relaciona con el muro de fuego de la ciudad, Zacarías 2.5, y con la ley de fuego, Deuteronomio 33.2, King James Version, que establece su límite moral. Como ya hemos mostrado, la ley de fuego está en la mano derecha de Dios y también lo están los santos, es decir, sus santos. De hecho, Jesús mismo habló de estos diciendo en Juan 10, del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Así entendemos que el muro de 144 codos representa a los vencedores, quienes están en la mano de Dios como su propia posesión o tesoro peculiar, manifestando la naturaleza de Dios, que es el fuego, y teniendo la ley escrita en sus corazones. Colectivamente representan al cuerpo de Cristo del hombre de una nueva creación que se está formando como parte del cielo nuevo y la tierra nueva. Bueno, dije que la naturaleza de Dios, que es el fuego, que se representa como fuego. Las puertas, Isaías 60, 18. Citado anteriormente, también nos dice que las puertas se llaman alabanza. La palabra hebrea traducida como alabanza aquí es tehilla. Tiene el mismo significado básico que Judá, que también significa alabanza. Y sin duda, tanto Isaías como Juan tenían la intención de que hiciéramos esa conexión. Tehilla proviene de la palabra raíz halal, que quiere decir brillar, alabar, jactarse, gloria. Esta es también la palabra de la que derivamos aleluya o alabad a Yahvé, que es lo que quiere decir. El nombre Judá se diferencia en que se basa en la letra Yod, que significa una mano. El nombre Judá representa a un hombre con las manos levantadas en adoración y alabanza. Tal vez esto no encajaba con la descripción de las palabras de Isaías que describe las puertas de la ciudad, por lo que usó tehilla. Es tehila o tejilla. Esta palabra llama la atención sobre aquel cuya voz glorifica a Dios en lugar de en sus manos levantadas que lo alaban. Sin embargo, independientemente de esto, dado que Yahshua vino a través de Judá en su primera venida, la Nueva Jerusalén está rodeada por el carácter de Yahshua y el testimonio de alabanza. Nadie tiene acceso a la Nueva Jerusalén sin pasar por una puerta de alabanza. La verdadera alabanza no es simplemente una especie de contraseña espiritual, sino una expresión del propio ser. Incluso ahora la verdadera alabanza no es decirle a Dios cuán maravilloso es, porque Él ya se conoce a sí mismo y no necesita que nadie lo haga sentirse bien consigo mismo. Dios no está tan preocupado por nuestras palabras de alabanza como por nuestras acciones que brotan de nuestros corazones. La forma más alta de alabanza es manifestar su gloria, ser como Él y estar totalmente de acuerdo con Él. Las piedras fundamentales o de fundamento. Apocalipsis 21 del 19 al 20 dice: las piedras de los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. La piedra del primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Se dice que el muro de Jerusalén está adornado con toda clase de piedras preciosas. El cuadro que se pinta no es de enormes piedras preciosas que se colocan como cimientos para el muro, sino que el muro mismo está hecho de jaspe, Apocalipsis 21, 18, y los cimientos están adornados con varias otras piedras. Como de costumbre, los principios espirituales se exponen en términos físicos. Parece que las piedras preciosas en general representan las obras que los hombres hacen por fe, al menos en el comentario de Pablo en 1 de Corintios 3, del 11 al 13, que dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edificare, adornare, oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. La metáfora de Pablo muestra la posibilidad de edificar sobre el fundamento varias cosas que representan la obra de cada uno. Hay materiales combustibles como la madera, el heno y la hojarasca que pueden ser quemados por la ley de fuego, y hay cosas que sobreviven al fuego como el oro, la plata y las piedras preciosas. Pablo, por supuesto, parece aplicar esto al fundamento de un templo espiritual,
Primera de Corintios 3:16. El Apocalipsis de Juan lo aplica a las piedras de los cimientos del muro que rodea la ciudad. No obstante, en ausencia de cualquier otra explicación del significado de estas piedras, cuando se usan para adornar las piedras de los cimientos, no podemos estar muy desencaminados al aplicar la metáfora de Pablo a Apocalipsis 21. Por supuesto, las piedras de los cimientos de la Nueva Jerusalén no tienen madera, heno ni hojarasca. Solo las obras de fe pura de los apóstoles adornan estas 12 piedras. En ese sentido, ¿no estamos todos adornados para bien o para mal con las obras que hacemos? Así que no nos adornemos con obras que nos avergüencen en el día del juicio. El efod del sumo sacerdote. En Éxodo 28, del 17 al 20, encontramos la lista de las 12 piedras preciosas que antiguamente adornaron el efod del sumo sacerdote. Las piedras estaban dispuestas en 4 hileras, Éxodo 28:17, como la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:16, como para sugerir que el sumo sacerdote estaba adornado por una ciudad modular. Las piedras pueden verse como las mismas piedras del cimiento que se ven en la Nueva Jerusalén. El orden de las piedras es diferente, ya que en la muralla de una ciudad todas las piedras deben colocarse en el perímetro, mientras que en el pectoral las piedras también se colocan en el interior. Comparando las piedras mismas en el orden en que se enumeran, tenemos lo siguiente. Bien, vamos aquí, tenemos una descripción en Éxodo, según la New American Standard Bible, en Apocalipsis, según la New American Standard Bible, y en Apocalipsis, según la versión concordante. En Éxodo y en Apocalipsis, la New American coinciden o no coinciden. En el primero dice, bien, vamos a leerlo mejor así. En las dos primeras ya saben que es Éxodo y Apocalipsis según la New American, y la tercera es Apocalipsis según la versión concordante. Entonces, el orden iría así: rubí, jaspe, topacio, zafiro, lapislázuli, calcedonia, esmeralda, calcedonia, turquesa, esmeralda, zafiro, sardónice, diamante, sardio, cornalina, jacinto, crisólito, topacio, ágata, berilo, amatista, topacio, peridoto, berilo, crisopraso, ónix, jacinto, amatista, y jaspe, amatista y granate. Como ven, no siempre coinciden los nombres de las piedras, según unas versiones y según el libro que sea Éxodo o Apocalipsis. No siempre es lo mismo. Solo 5 de las 12 piedras de Apocalipsis 21 son claramente las mismas que las del Éxodo: jaspe, zafiro, esmeralda, berilo y sardónice u ónice. Debido a que Éxodo fue escrito en hebreo y Apocalipsis en griego, es posible que otras piedras sean realmente iguales, pero tengan nombres diferentes. Las traducciones también difieren, porque muchos nombres de las piedras son desconocidos o están en disputa. Las piedras se identifican específicamente con las 12 tribus de Israel en Éxodo 28:21. En Apocalipsis 21:12 las tribus se identifican con las 12 puertas. En Apocalipsis 21:14 los 12 cimientos están inscritos con los nombres de los 12 apóstoles, y estos están adornados con las 12 piedras preciosas, mostrando sus obras de fe. Las perlas. Apocalipsis 21:21 continúa: y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Este versículo es el origen de la expresión las puertas del cielo. El nombre de los apóstoles en las 12 puertas también ha dado lugar a la idea de que San Pedro es el portero del cielo, facultado para decidir quién entra y quién va a una región inferior. Pedro presumiblemente se encuentra en la puerta este, que conduce a los atrios del templo, sosteniendo las llaves del reino. Tal es la tradición de la Iglesia. Como vimos anteriormente,
Isaías 60:18 dice: a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Por lo tanto, en Apocalipsis 21, la alabanza, tejilla, está representada por perlas, ¿qué significa esto? Como escribí anteriormente, tejilla es más que las simples palabras de elogio, significa brillar, alabar, jactarse o gloriarse. La verdadera alabanza es convertirse en una expresión de su naturaleza. Hablar palabras de elogio sin un cambio correspondiente de naturaleza o corazón no tiene sentido y es algo vacío. Perdóname que haga un comentario aquí al hilo de esta última frase, que la repito: hablar palabras de elogio sin un cambio correspondiente de naturaleza no tiene sentido y es algo vacío. Yo, cuando el Señor me dio la interpretación de la visión de las dos matas del libro de Apocalipsis, que una era la incredulidad y otra era la queja o la murmuración, pues los antídotos eran: para la primera, la incredulidad o miedo, era la quietud. Cuando yo me quedaba quieto y obedecía al Señor, me quedaba en reposo, entonces automáticamente se derivaba la paz. Y entonces yo descubrí que ahora, a partir de esa rendición que viene cuando uno se queda quieto y descansa solo en Dios y tiene la paz, entonces sobre esa paz que ya está en el corazón uno puede alabar de forma genuina, sin fingir. ¿Por qué? Porque ya brota del corazón. Eso es una realidad aquí, y entonces la alabanza se puede aplicar contra la segunda de las matas, que es la queja o la murmuración, y hace que se derive el gozo. Pero una alabanza sin haber venido primero esa rendición que nos lleva al reposo, a quedarnos quietos y dejar que el Señor haga las cosas, no funciona. Usted intenta alabar, yo lo intentaba, pero eso no producía ningún cambio, ni hacía que la depresión o los problemas se difuminasen, ni nada de eso. Por lo tanto, las puertas de la alabanza trabajan junto con los muros de fuego, restringiendo la entrada a cualquiera que todavía esté en desacuerdo con el carácter de Cristo. Las puertas de la alabanza están abiertas para todos los que verdaderamente manifiestan la naturaleza divina, alabándolo con su ser, con su corazón, con su actitud. Por eso Lamentaciones también dice: levantad el corazón en vuestras manos, ¿no? Es decir, porque si levantar las manos simplemente, si el corazón no está en ellas, pues es vacuo, ¿no? Es vacío, es vano. Calles de oro puro. Apocalipsis 21:21 también nos dice que la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Un experto me ha dicho que el oro puro es transparente. Hoy en día la mayoría del oro que tiene grado de inversión tiene una finura de solo 0,999 o 0,9999, es decir, prácticamente el 100%, pero no llega pues por una centésima o una milésima, ¿no? O una 10.000ª, lo que deja una pequeña cantidad de impurezas en el oro que impiden que sea transparente. Cuando Jeremías se lamentó por la destrucción de Jerusalén y su templo, escribió en Lamentaciones 4:1: «Qué oscuro se ha vuelto el oro, cómo ha cambiado el oro puro. Las piedras sagradas o las piedras del santuario se derraman en las esquinas de cada calle». Las calles de la Jerusalén terrenal nunca fueron pavimentadas con oro, pero al construir el templo, Salomón recubrió de oro el suelo de la casa, el santuario interior y exterior. Primero de Reyes 6:30. Esto era para significar que los sacerdotes que ministraban en ese templo estaban caminando en la pureza de la naturaleza divina. En ese sentido, el piso del templo tiene el mismo significado que las calles de una ciudad, excepto que las calles de oro significan que todas las personas caminan de acuerdo con la naturaleza divina. Una calle significa la vida cotidiana, no solo entre los sacerdotes, sino con todos en la ciudad. Por otro lado, se dice que las calles de la Nueva Jerusalén están pavimentadas con oro tan puro que es transparente. Es una forma profética de decirnos que todos los que entren en la ciudad deben pasar por las puertas de alabanza, es decir, de perla, teniendo la naturaleza divina.
Cuando caminan por las calles de la ciudad, sus pensamientos, acciones y sus propias vidas son transparentes para todos y sin embargo no se avergüenzan. Es decir, no hay nada de qué avergonzarse y podemos ser completamente transparentes. Todo vestigio de oscuridad, todo vestigio de las hojas de higuera ha sido eliminado, ¿verdad? Ya no las necesitamos. Todo está confesado delante de Dios, todo está limpio, todo está perdonado y por lo tanto podemos ser perfectamente transparentes y podemos tener comunión unos con otros porque no hay nada que nos separe. ¿Por qué se necesita el muro y las puertas? Toda esta profecía acerca de la Nueva Jerusalén se da después del juicio del gran trono blanco, después del cual muchos serán juzgados por el lago de fuego. Ya he mostrado cómo la era posterior al gran trono blanco es una era en la que los pecadores es decir, los deudores, deben ser vendidos como esclavos para aprender la justicia de sus nuevos amos. En otras palabras, la restauración de todas las cosas es un proceso que no se completa hasta que el gran jubileo libere a todos los hombres después de 49.000 años, o como dice el Salmo 105.8, hasta 1000 generaciones. Parece una generación en este sentido, parece que una generación en este sentido es un ciclo de jubileo de 49 años. Es decir, 49.000 dividido entre 1000, 49, lógicamente. Durante ese largo periodo de tiempo habrá personas no perfeccionadas que aún serán procesadas o que estarán siendo procesadas, que aún aprenderán a ser guiadas por el Espíritu, que aún serán refinadas en el bautismo del Espíritu Santo y su fuego, y que aún no serán dignas de entrar por las puertas de la ciudad o de andar por sus calles de oro. Por esta razón, todavía habrá necesidad del muro de fuego y de las puertas de alabanza, ya sea que esta ciudad sea literal o no, ya sea que haya partes de la tierra donde solo los perfeccionados puedan poner su pie, es claro que algunos todavía no serán elegibles para entrar en la ciudad. Los perfeccionados, por supuesto, podrán ir a donde quieran sin restricción, porque entonces Cristo será Rey sobre toda la tierra, pero la mayoría de la humanidad estará restringida mientras se les entrena en los principios de justicia. Si esta restricción es puramente espiritual, entonces significa que aquellos que están esclavizados a los vencedores bajo Cristo no podrán alcanzar la perfección absoluta, es decir, al llegar a ser oro transparente hasta el jubileo. Por otro lado, si Dios considerara apropiado establecer un lugar específico en la tierra para la Nueva Jerusalén, entonces solo los justos serán elegibles para entrar por sus puertas. En mi opinión, la del Dr. Stephen Jones, ninguno de los puntos de vista puede probarse a satisfacción de todos, por lo que dejamos que cada uno llegue a su propia conclusión. Solo es importante saber que durante esa era del juicio final, muchos permanecerán sin perfeccionar y vivirán bajo ciertas restricciones hasta que el gran jubileo libere a toda la creación al final de los 49.000 años. Aquellos que estén en el lago de fuego ya saldrán también, porque habrán sido completamente emblanquecidos, purificados, serán transparentes y entonces ya su alabanza es genuina y pura. Bueno, mis queridos amigos, pues hasta aquí nos quedamos hoy. La próxima vez que abordemos este material de Apocalipsis, veremos el capítulo 20 y probablemente el siguiente, la ciudad de luz. Y bueno, el siguiente vídeo estaremos viendo, pues yo creo que ya vamos a acabar también, Dios mediante, esos capítulos con este octavo, o sea, esos 7 capítulos que hablábamos del bautismo, Espíritu Santo y fuego, sobre todo enfatizando el asunto del fuego transformante, ¿no? Y bueno, como les dije, va a ser
pues un testimonio de cómo el Señor aplicó ese bautismo de fuego en mi vida, las diferentes fases, unciones y demás, y también con un pequeñito artículo de un autor muy querido también, ahora mismo no recuerdo el nombre, Oswald Chambers, sí, de Oswald Chambers, muy cortito, que también merece la pena que no quede en el tintero. Bueno, mis queridos, los encomiendo de nuevo al cuidado y al amor de Cristo, y también les deseo que estén bien y nos vemos Dios mediante en el próximo vídeo. Hasta entonces.